Código Penal con la primera causal. Bueno, la prensa de hoy trae la información del presidente de la Cámara de Diputados, don Alfredo Pacheco, donde él afirma que espera que hoy sea aprobado el Código Penal con la primera causal. Él especifica el asunto y pide a las partes en contienda a entender que esta es la salida viable que tenemos hoy, y explica que el enfrentamiento es por dos causales, porque el código aprueba la primera causal. De modo que el tema es Código Penal con la primera causal. Este dato es importante porque se ha producido un enfrentamiento público con manifestaciones, con comunicados entregados a la prensa, unos a favor de las tres causales, y algunos han presentado las tres causales como una necesidad de reconocer los derechos de la mujer. O sea, si no se le dan las tres causales, se le está quitando un derecho a la mujer. Eso no es posible afirmarlo cuando uno revisa los datos. Además, no es por las tres causales, sino por las dos otras causales, porque la primera ya está en el código. Por otro lado, otros están haciendo manifestaciones, comunicados, reclamaciones para que se apruebe el código sin las tres causales. Imposible. Es que el código, que desde el año pasado está en la Cámara de Diputados, ya tiene la primera causal. O sea, el tema es el Código Penal con la primera causal. Miren, hay que rastrear un poquito la historia detrás de todo esto para entender el problema que estamos viviendo hoy, que enfrenta hoy la Cámara de Diputados. Cuando hicimos la carrera de medicina, República Dominicana estaba todavía bajo el Código Napoleónico de 1884, que simplemente prohibía el aborto. Pero en la práctica se había impuesto una diferencia que nos enseñaron en la carrera de medicina todos los médicos entrenados en República Dominicana. Aprendimos eso y mantenemos ese esquema hasta el día de hoy. Todos los médicos, no conozco ningún médico que difiera de esto. La idea es que había un aborto terapéutico para salvar a la mujer, un aborto que el médico prescribe, que el médico dice hay que interrumpir el embarazo porque se me muere la paciente, y todos aceptamos eso. Y un aborto criminal por negocio o por las razones que fueran. Ese es el esquema que hemos manejado los médicos en República Dominicana. Ahora, cuando viene la Ley General de Salud, aquí debió haberse superado el Código Napoleónico de 1884. Pero cuando el legislador enfrenta el tema del aborto, en lugar de decir esto, que era la práctica habitual en medicina, el artículo 32 dice lo siguiente: el aborto provocado se regirá por las disposiciones del Código Penal. O sea que el aborto se convirtió en una papa caliente, y los legisladores con el Código de Salud, la Ley General de Salud, lo refieren al Código Penal. De modo, miren, que es falso el argumento de que no hay necesidad de legislar, sino de seguir el protocolo médico. No. La Ley General de Salud obliga al Código Penal a definir el asunto del aborto. De modo entonces que esto debió haberse resuelto en el Código de Salud, pero por las razones que sea, se refirió al Código Penal. Ahí viene entonces el problema que enfrentó el pasado presidente Danilo Medina cuando le envían
una propuesta del Código Penal sin ninguna eximente. Simplemente castigo al que hace el aborto, pero sin ninguna eximente. Los asesores del presidente Danilo dijeron, imposible, señor presidente. Y ahí vienen las tres causales. El hecho es que son tres, dos de ellas son controversiales, pero la primera es lo que siempre hemos hecho en la práctica médica en República Dominicana. Y desde ahí viene entonces el debate sobre las tres causales. Mire, yo quiero decir que esto que está tratando de imponer la Cámara de Diputados es lo que la Constitución actual, la del 1910, permite. Mire, el artículo 35 de la Constitución de la República dice lo siguiente, 37, artículo 37 dice: el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. Eso significa que desde que se produce la concepción, ya la Constitución Dominicana lo declara un ser humano. Escucha bien, no te estoy preguntando cuál es tu opinión sobre ese artículo 37, sino explicándote que ese artículo 37 está ahí. Entonces, desde que eso se aprueba, ya no se puede simplemente legislar para decir que en caso de incesto se produce, no se puede, porque lo mismo sería matar a un vivo porque es producto de un incesto, porque la ley dice que la Constitución dice que desde la concepción es un ser humano. Entonces la discusión es constitucional, independientemente de lo que yo opine, de lo que tú opines, estamos obligados a someter cualquier ley a ese rigor de la Constitución. De todas maneras, es válida la aspiración de que se tomara en cuenta de que con estas mujeres hay un embarazo que no es fruto de la promiscuidad sexual, no es fruto de la voluntad de ellas, sino de la violación de que fueron víctimas. Aquí hay que hacer algunos comentarios. Mire, primero ya lo dije, y es que la Constitución no permite legislar para quitar la vida de ese ser humano, según declara la Constitución. Pero sí hay cosas que se pueden hacer desde el punto de vista médico. Una cosa que se puede hacer es que en los primeros días después del abuso o el incesto, si se produce la reclamación, el médico puede aplicar unas ventosas que saca todo lo que esté ahí. Un espermatozoide que se metió indebidamente sale con esas ventosas. La limitación es que esto tiene que aplicarse en los primeros 10 días, o sea, casi de inmediato después que se produce la violación o el incesto. De todas maneras, si el asunto se prolonga, ya de todas maneras se crea un problema, porque usted no puede sacar un feto, porque fue producto de un incesto. Miren, matar un feto, eso es matar un niño. Es matar un niño, matar un feto. Cuando ustedes deciden matar un feto, eso significa que tienen que matarlo ahí adentro, porque si lo saca ya no lo puede matar. Lo tiene que matar en el vientre de la mujer, ir sacando los pedacitos y poner en la mesa todos los pedacitos de ese feto, porque tiene cabeza, tronco y extremidades. Y entonces comprueba ahí el anestesista, el médico, que está completo, entonces ya puede cerrar. No, mire, eso es muy fuerte, y algunos pensamos que ese ser vivo merece respeto, aunque sea fruto de un abuso sexual. O sea, ahí hay un límite y la mayoría admite ese límite, aunque no todos vamos a poner el límite en el mismo lugar. De todas maneras, miren, el tema del embarazo por incesto o abuso sexual
cuando se hace en los primeros meses, es aceptado por sectores incluso cristianos. Estoy hablando de protestantes evangélicos. Billy Graham, por ejemplo, Billy Graham, el famoso evangelista Billy Graham, él pone como excepción abortos por incesto. Dice, no, en ese caso se puede interrumpir el embarazo en los primeros meses. Esa es la posición de Billy Graham. Yo no estoy diciendo que tengamos que sustentarla, porque ya dije que bajo la Constitución Dominicana no es posible legislar para el aborto en esas circunstancias. La otra circunstancia es por una malformación incompatible con la vida. Aquí ha habido mucha confusión de lo que esto significa, y yo he escuchado a algunos como si esto quisiera decir que un niño con defecto entonces se va a poder abortar. No, no es eso lo que dice esta propuesta de causal, de eximente. Lo que dice es una malformación incompatible con la vida. O sea que el médico dice, eso no tiene posibilidad de vida. Bueno, mire, si no tiene posibilidad de vida y afecta a la vida de la mujer, se aplica la primera causal. El problema es si no afecta la vida de la mujer, porque en ese caso la salida sencilla sería esperar que la naturaleza complete su proceso. No siempre el médico puede afirmar categóricamente que esto se puede o no se puede, pero si el médico lo afirma, entonces por las circunstancias legales tendríamos que esperar hasta que la naturaleza complete su proceso, salvo que ponga eso en juego la salud de la mujer. De todas maneras, yo quiero decir que también en los sectores cristianos hay algunos que apoyan el aborto en esas circunstancias. El caso más específico para esto es los supuestos niños que nacen sin cerebro y que se van a morir. El problema es que a veces duran hasta los 15 años. Pero en circunstancias en que el médico pueda afirmar con certeza, ahí no hay posibilidad de vida. Un teólogo de la categoría de John Piper, él dice, no, pero mira, en ese caso, si la naturaleza ya te ha dado señales de que se va a morir, yo no veo problema en interrumpir ese embarazo. Lo dice John Piper. No estoy diciendo que se apruebe. Lo que estoy diciendo es que el asunto no es tan así en blanco y negro con estas causales. Insisto, la Cámara de Diputados está a punto de aprobar el Código Penal con la primera causal, que es lo que se puede aprobar en este momento por la definición clara del artículo 37 de la Constitución de la República Dominicana. El verdadero dilema del aborto no se ha planteado en República Dominicana. Y muchas veces cuando las feministas de un lado hablan de las tres causales como despenalización, están usando el lenguaje incorrecto. No se trata de despenalización, sino de eximentes. Mire, en realidad, cualquiera de las tres causales, cuando se hace, es por intervención del médico. Bueno, la del incesto podría ser diferente, pero cuando es por causa de malformación incompatible con la vida, o cuando es un aborto ectópico, un embarazo ectópico, es el médico que se acerca a la paciente a decirle con dolor, mira, no se puede. Y la mujer llorando dice, está bien, sáquemelo, doctor. La mujer no quiere, o sea, no es por derecho de la mujer, sino por iniciativa del médico. De todas maneras, ojalá que esto sea una buena noticia, que se va a aprobar el Código Penal.
y que no vamos a seguir bajo ese código de 1884 y que las nuevas definiciones que la sociedad necesita van a ser viables a partir de la aprobación de este nuevo Código Penal. Código Penal con la primera causal.